Estoy cabreado, es la realidad. Hago este vídeo en un estado que posiblemente tendría que haber esperado. Tenía que haber respirado, tenía que haberme vuelto a relajar. Pero es que me molesta tanto que estemos tan desensitivados, no sé, ahora mismo ni puedo hablar correctamente, con la impunidad, con el constante abuso de las clases altas, de las élites, con gente más vulnerable. Lo que os traigo hoy hay que entender que no es un rumor, que no son indicios que estamos poniendo juntos, ni una filtración, ni de algo que se haya sacado a la luz sin el consentimiento de una persona. Estamos hablando de Russell Brand, que recientemente ha dicho públicamente, en medio de una gira de entrevistas que casualmente coincide con el momento más delicado de su vida, con un montón de acusaciones en su contra, por abuso de corte íntimo, contra muchas mujeres, una maniobra de limpiar su imagen, una maniobra de intentar decir, el yo del pasado no soy el yo del presente, yo tomaba drogas pero ya no las tomo, yo hice cosas malas pero ya no las hago. Será la justicia lo que la determine. Pero bueno, todavía no me quiero encender, ya lo dejo eso para el final. Pero lo que ha dicho es completamente asqueroso. Y me ha dejado completamente descolocado. Es una admisión, una aceptación de un sistema que está delante de nuestras narices, que lo estamos viendo con los papeles de Jeffrey Epps. La frase que dice, por la que se ha generado todo este revuelo, no hay interpretación posible, no hay matices que suavicen el impacto. Él mismo reconoce que mantuvo relaciones con una chica de 16 cuando él tenía 30. No lo niega, ni lo esquiva, ni lo disfraza. Lo dice abiertamente apoyándose en el hecho de que, según su argumento, en el Reino Unido eso es legal. La edad de consentimiento está en los 16. Por lo que, por supuesto, que yo teniendo 30, me lo puedo hacer con una cría así. Una cosa es la legalidad y otra muy distinta de cómo cae cuando lo sueltas, de la percepción con la que un padre, como somos muchos, o una madre, puede interpretarlo. Porque esto no aparece en el vacío, aparece en un momento en el que su figura está cuestionada desde todos los ángulos. Y el problema no es solo lo que dice, sino cuándo lo dice y cómo lo dice, porque esta confesión no llega años después, ni como parte de una reflexión personal tranquila, sino en una mitad de una estrategia mediática en la que está intentando aparentemente tomar el control del relato antes de que lo hagan otros. Y allí es donde todo empieza a oler raro. Porque cuando alguien decide adelantarse a una información que podría salir por un juicio, no es casualidad. Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Fíjate que estoy usando mucho ese dicho latino durante el último mes, porque con Melania saliendo a decir que no tiene nada que ver con un asunto que ya prácticamente estaba olvidado, volviendo a ponerlo sobre la mesa. Y ahora de repente coge y suelta ese bombazo delante de todo el mundo, cuando su imagen está siendo cuestionada por ser un depravado. La pregunta no es solo qué ha hecho Russell Brand en el pasado, porque si está dispuesto a admitir esto, ¿qué no habrá hecho? ¿Por qué está sacando esto ahora? Y de esta forma. ¿Y qué intenta conseguir con ello? Porque lejos de cerrar esta trama, lo que ha hecho es abrir una puerta que ya no se va a volver a cerrar. Y a partir de aquí, todo lo que venga se va a leer a través de esta confesión. A partir de esta confesión, lo siguiente que llama la atención no es el contenido, sino el marco en el que Russell Brand decide presentarlo. Porque no se limita a decir lo que hizo, sino que inmediatamente construye un relato alrededor de ello. Habla de que era otra persona, de que era inmaduro, de que vivía una vida marcada por los excesos, por la fama y por una especie de adicción constante por los placeres carnales. Vamos a ver, que me quede a mí claro. ¿Justifica estar con una chica de 16 el hecho de que seas inmaduro? ¿El hecho de que tomes drogas?
El hecho de que tengas una adicción, el hecho de que la fama te estaba afectando, esto es asqueroso. Cómo una persona puede echar balones fuera de tal manera para hacerle lo peor que puede hacer un ser humano con una persona menor. Y me dirán, bueno, pero Javier no será tan malo cuando fue consentido. No, 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 no. Es malo, incluso siendo consentido. Porque una persona por debajo de 18 no tiene formada la corteza frontal del cerebro. No, las decisiones que toma vienen cargadas de arrepentimiento después. ¿O no habéis sido vosotros de alguna chica que haya podido hacer algo con una persona mayor y que ha vivido con un trauma que le ha durado de por vida? ¿No habéis sido vosotros de una técnica muy empleada por hombres con chicas más jóvenes que se llama el grooming? Que consiste en hacer chantajes, hacer promesas, dar la seguridad que un adolescente está buscando en un periodo tan confuso y tan duro de su vida. Y tú intentas que el público se trague que lo hiciste porque era una etapa mala de tu vida. Y claro, es que vemos tu estrategia clara. No se trata de admitir algo comprometedor, sino de hacerlo bajo sus propios términos, con una narrativa ya más que preparada. Porque si tú eres el primero en decir algo, tienes la ventaja de poder explicar por qué ocurrió o cómo ocurrió y sobre todo quién eras en ese momento. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Está intentando fijar una versión de los hechos antes de que la impongan por él. Especialmente en un contexto en el que hay acusaciones muchísimo más graves flotando a su alrededor. Y dentro de esa reconstrucción de su imagen entra otro elemento clave: su reciente conversión religiosa. De repente aparece con alguien que ha encontrado una nueva fe, que habla de Dios, que lleva una Biblia bajo el brazo, que ha escrito un libro diciendo cómo me convertí en cristiano o cómo convertirse en cristiano en 7 días. Todo esto ocurre justo después de que salgan a la luz las acusaciones. Y claro, no somos imbéciles. Los actores y las élites se piensan que nos lo tragamos todos, pero esto nos genera sospechas, porque para muchos no se trata de una transformación genuina, sino de una forma de reposicionarse públicamente y conectar con un tipo de audiencia más receptiva al perdón, a la redención y a la idea de que las personas pueden cambiar. El problema es que cuanto más se intenta construir a este nuevo personaje, más evidente resulta la intención manipulativa que hay detrás. Porque no es solo un cambio personal, es un cambio expuesto constantemente ante cámaras, en entrevistas, en discursos de la defensa de la espiritualidad y sobre todo del victimismo. Que no sé si os dais cuenta del patrón común con todos estos depredadores. Ellos son los que tienen una colección de víctimas a sus espaldas, pero su narcisismo y su psicopatía les hacen verse a ellos mismos o proyectar su propia imagen como si fueran una víctima. Y eso es repulsivo. Eso es trasladar el foco. Eso es cambiar la narrativa. Eso es conseguir que las personas se olviden de los que realmente han sufrido a manos de demonios, que es lo que son esta gente. No tienen otro nombre que se les pueda dar. El mismísimo diablo personificado. Gente que disfruta con la maldad. Gente que busca empujar las líneas de la degeneración hasta el momento en el que no queda ni un ápice de moralidad, y utilizar el espiritualismo, el cristianismo, el budismo, la religión y la redención a su favor. Al final, lo que tenemos aquí no es alguien explicando su pasado, sino alguien intentando reescribirlo en tiempo real mientras todo el mundo estamos mirando. Si hasta este punto todo podía parecer una estrategia más o menos calculada, vimos una entrevista que os recomiendo ver con el periodista Piers Morgan, que no es santo de mi devoción en absoluto. Pero bueno, la entrevista está medio bien porque es una exposición total de lo que es este actor Russell Brand. Aquí ya no está un entorno cómodo ni rodeado de entrevistadores afines. Se encuentra con alguien que le hace preguntas directas, incómodas y que no le va a comprar el juego. Y eso se nota desde el primer minuto. La conversación arranca con un tema que ya venía flotando en el ambiente. La idea de que
todo este nuevo personaje, toda esta conversión, todo este discurso espiritual es una fachada. Una estrategia, llamada en inglés grift, para lavar su imagen en medio de las acusaciones. Y aunque Russell Brand intenta responder desde el principio, se percibe cierta incomodidad, cierta tensión que va creciendo poco a poco, porque en esta entrevista no está controlando el ritmo de la conversación, y eso es algo que claramente no está acostumbrado en este contexto. Uno de los momentos más llamativos llega cuando intenta apoyarse en la Biblia para justificar o explicar su transformación. La escena es surrealista. Busca un pasaje concreto, intenta darle sentido profundo a lo que está viviendo y no consigue ni encontrarlo. O sea, va con todo preparado, coge la Biblia, se pone a buscar, además es unos segundos de incomodidad total, y se queda a medias, no cierra la idea, y en un momento que, lejos de reforzar su imagen, genera justo el efecto contrario, porque en lugar de parecer alguien firme en su nueva fe, da la sensación de estar improvisando sobre la marcha. Y a partir de allí, la entrevista empieza a convertirse en algo mucho más tenso. Cada pregunta de Morgan es percibida como un ataque, incluso cuando son cuestiones bastante básicas o previsibles. La conversación se vuelve en un pulso donde uno insiste en obtener respuestas y el otro la evasión, la incomodidad y una defensa cada vez más emocional. A partir de ese punto, la entrevista deja de ser incómoda para entrar en un choque frontal, por lo que hasta ahora era tensión contenida empieza a desbordarse. Russell Brand ya deja de responder y solamente reacciona. Cada pregunta le suena a provocación, cada insistencia la interpreta como un ataque personal y eso hace que el tono cambie completamente. Ya no hay intento de controlar el relato, hay una lucha constante por no perder el control. El tema de su fe, que hasta ese momento había sido una herramienta dentro de su discurso, se convierte en el detonante definitiva. Morgan insiste en preguntas básicas que intentan entender qué significa realmente esa conversión, en pedirle algo tan simple como que se defina. Pero Russell Brand se pone a la defensiva, interrumpe, corta y empieza a responder más desde la emoción que desde cualquier tipo de argumento estructurado. Es como si cada pregunta le empujara un poco más hacia el límite. Y entonces llega el momento en el que todo salta por los aires. La conversación se desvía, pierde cualquier tipo de coherencia y Brand empieza a lanzar acusaciones abstractas, hablando de cinismo, de manipulación, incluso llegando a insinuar que Morgan forma parte de algo mucho más oscuro. La referencia a Satanás no aparece como una broma ni como una exageración puntual, sino como parte de un discurso que ya ha perdido completamente el anclaje con la entrevista original. Y lo más llamativo es que todo esto ocurre en directo, sin cortes, sin posibilidad de matizar o rehacer nada. Y eso amplifica el impacto. Porque cualquier intento previo de proyectar una imagen de calma, de transformación o de control se rompe en cuestión de minutos. Lo que queda es una escena caótica, incómoda, difícil de justificar. Y desde este choque frontal hay algo que empieza a destacar aún más. No todos los espacios en los que aparece Russell Brand funcionan igual, porque mientras la entrevista con Piers Morgan se le apretaba, se le cuestionaba y se le lleva al límite, con otros hemos visto un tono amable, comprensivo, donde la narrativa cambia completamente. Uno podría llegar a pensar, y esto simplemente son ideas que se me ocurren a mí, que estoy un poco loco, ¿verdad?, que entre bomberos no se quieren pisar la manguera, ¿no? Que cuando tú entiendes perfectamente el ecosistema del que estaba partiendo Russell Brand para cometer todas sus desfachateces y tú has estado haciendo exactamente lo mismo, no conviene que se ponga el dedo acusador sobre alguien cuando tú eras parte del mismo ecosistema. Y aquí entran figuras como Tucker Carlson o Megyn Kelly, que le ofrecen un espacio muy cómodo, unos contextos donde el foco ya no está tanto sobre lo que hizo o dejó de hacer, sino en la idea de que esto podría formar parte de un ataque amplio contra él. Se introduce una narrativa alternativa, que no estamos ante acusaciones que deben analizarse, sino ante una campaña dirigida contra alguien que ha sido crítico con ciertos temas, especialmente en la pandemia y los medios tradicionales. Y aquí tenemos el doble discurso, porque dependiendo del canal la historia es distinta. En unos sitios se le presiona hasta que pierde los nervios y en otro se le da la oportunidad de que explique por qué no le quedó más remedio que tener que tener relaciones con chicas
que no ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Pobrecito él, que estaba en un momento duro de su vida, que estaba tomando drogas y que tuvo que hacer algo tan indeseable. Sin embargo, más adelante, tras entrevistarle en un programa donde se le confronta, ya vemos que en realidad está hecho un basilisco y lo que intenta es protegerse. Y todos sabemos, por ejemplo, el testimonio de una de las mujeres que la acusa y lo describe no es algo ambiguo ni superficial, es un relato detallado, con elementos muy específicos sobre lo que según ella ocurrió. No estamos hablando de una insinuación vaga, sino de una narración que intenta reconstruir una experiencia concreta. Y ese nivel de detalle es lo que precisamente hace que el impacto sea mayor, porque obliga a quien escucha a posicionarse, aunque sea de forma incómoda. Y luego se mencionan registros médicos posteriores al supuesto incidente del abuso íntimo, mensajes en los que él había perdido perdón por lo que había hecho, peritados además. Todo esto forma parte del conjunto de información que ha ido saliendo y aumenta la gravedad del caso, y que establecería a Russell Brand potencialmente como un depredador, con varios testigos, con relatos muy detallados, y ahora con una admisión suya de que estuvo con una chica de 16. Es que, con todo lo que hemos visto ya en tantísimos casos, todavía nos hace falta tener dudas sobre las víctimas y cuestionarlas a ellas. Es que ni sus defensores tienen claro lo que está sucediendo. Incluso hay gente que está a su lado que dice que veremos qué pasa. Y aquí ya quiero entrar yo con el corazón en la mano, ¿vale? Porque sinceramente, a mí se me quita cualquier tipo de paciencia. Porque esto ya no viene de un nombre concreto, ni de una entrevista incómoda, ni de una mala gestión de imagen. Viene de algo mucho más profundo y completamente podrido de base que llevamos viendo repetirse una y otra vez hasta el hartazgo. Y lo peor es que ya nadie se sorprende. Todo el mundo ya hemos normalizado que los actores hayan estado haciendo 1000 fechorías con nuestros críos. Ya es un guión que todos conocemos. Fama, dinero, poder. Y detrás de ello una sensación de impunidad total. Porque vamos a decirlo claro, cuando alguien tiene acceso a todo, cuando alguien vive rodeado de gente que le ríe las gracias, que le protege, que le justifica absolutamente todo, estas personas dejan de ser humanas. Se vuelven una especie de ídolo, pero de barro además, porque ellos creen que son dioses, pero son basura, ¿no? Y allí es donde empiezan a cruzarse las líneas que las personas normales no cruzan jamás, líneas que cualquiera con 2 dedos de frente verían completamente inaceptables, pero en ese ecosistema de privilegio constante todo vale. Y cuando digo todo, es todo. Y luego pasa lo que pasa, que de repente empiezan a salir historias, empiezan a salir testimonios, se empiezan a acumular las acusaciones y el sistema entra en modo defensa. Primero la negación. Luego la justificación. Después el no es para tanto. Más tarde el es una persecución con pequeños destellos aquí y allí de ahí es que yo tomaba drogas. Ahí es que la fama me afectó. Ahí es que tenía una adicción a los placeres carnales. Ahí es que es muy difícil gestionar la fama. El yo ya no soy esa persona, el nuevo discurso, la nueva identidad, la nueva narrativa y todo perfectamente empaquetada para que los imbéciles que estén viendo la tele se la traguen. Ay, el perdón es lo más importante. Pero es que esto ya lo hemos vivido muchas veces. Simplemente tenéis que ir a ver los emails de Jeffrey. Podéis ver todos los actores, escritores, elitistas, políticos, todos involucrados en una red de tráfico de criaturas. Harvey Weinstein, productor de Hollywood. Una forma de operar funcionando en silencio. Kevin Spacey, otra grieta. Didi, otra grieta. Epstein, otra grieta. Todo un sistema en el que se movía con tranquilidad y con el que todo el mundo podía estar comiéndose una pizza, como a ellos les gusta llamarlo, con su lenguaje en código asqueroso, sin ningún tipo de problema. Y ese es el problema, ¿vale? Que no cambia, que este sistema lleva existiendo mucho tiempo y este sistema se adapta, muta.
encuentra nuevas formas de sobrevivir y mientras tanto el público sigue consumiendo, mirando hacia otro lado, sigue justificando, sigue separando la obra del autor como si eso fuese una excusa universal para no enfrentarse a lo que hay detrás. Y ojo, que aquí no se trata de dar lecciones a nadie, pero sí de señalar que hay algo que es imposible de ignorar. Hay una desconexión brutal entre la imagen que se vende y entre la imagen que sale. Y luego está lo que de verdad enciende a cualquiera que esté prestando atención: el nivel de desfachatez. Porque no es solo lo que se hace, es cómo se presenta después. Es esa capacidad de coger algo completamente cuestionable, totalmente, vamos, es que malvado, mires donde lo mires, y meterlo en un discurso de yo antes era así. Adornarlo con palabras bonitas, con espiritualidad, con reflexión, y esperar que eso lo convierta automáticamente en algo aceptable. Como si el problema fuera simplemente de narrativa. Como si todo se solucionara con una buena historia bien contada. No, no funciona así. No puede funcionar así. Porque aquí estamos hablando de error, no estamos hablando de un error sin importancia, ni de un comportamiento ambiguo. Estamos hablando de dinámicas, donde hay una diferencia de poder evidente, donde el depredador siempre es mayor, es poderoso y tiene el control del asunto, y donde la víctima es menor, no tiene recursos y lo tiene todo perdido porque no maneja el control mediático. Es el horror total. Hay personas en posiciones completamente desiguales. Y eso no se borra con un cambio de discurso, ni con una nueva imagen, ni con una gira de putas entrevistas. Y lo más inquietante de todo es que incluso cuando todo está encima de la mesa, cuando lo ha confesado él ya todo, lo ha anticipado él ya todo, sigue gente mirando hacia otro lado, minimizándolo, diciendo que no es para tanto, no es para tanto. ¿Tenéis hijos? ¿Aceptaríais que vuestra hija adolescente tuviera una relación con una persona de poder de esa categoría? ¿Lo aceptaríais de verdad? Si lo aceptáis, yo quiero deciros que os marchéis de mi canal. Es que no os quiero ni ver aquí. De suscribiros, no miréis mis vídeos, y si todo el mundo en mi audiencia es así, prefiero no tener audiencia. Si la mayor parte del mundo acepta algo tan asqueroso, yo no quiero ser parte de ello. Me produce asco, produce ganas de vomitar esto que tengo delante. Estoy indignado, estoy lleno de ira. No es para tanto, buscando excusas. Y esto consigue que el ciclo continúe, que la pescadilla continúa mordiéndose la cola por siempre. Porque al final, la impunidad no solo nace de quien actúa, sino también la pasividad de quien observa. Y aquí siempre me viene a la cabeza la misma obra de teatro: Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Lo cual demuestra que cuando el pueblo se harta, las élites o los poderosos no pueden hacer nada. Y suena un poco a cliché, pero el pueblo unido jamás será vencido. Así que sí, estoy cabreado. Estoy cabreado por lo que hemos visto. Estoy cabreado porque sabemos que acaba como acaba muchas veces. Estoy cabreado porque el patrón es tan evidente que cuesta entender cómo se sigue repitiendo. Y estoy cabreado porque a pesar de todo lo que ha salido en estos últimos años, la sensación que tengo es la misma. Hay gente que juega con unas reglas y gente que juega con otras. Hay gente que nace con estrella o para ser estrellas y otros que nacemos para ser completamente estrellados. Y mientras esto no cambie, vamos a seguir viendo la misma historia una y otra vez. Y esto es lo más asqueroso de todo. ¿Me perdonáis la ira? Pero tenía que hacer este vídeo así. Si os gusta este tipo de contenido, le podéis dar a like y suscribiros. Si no os gusta, le podéis dar a dislike e insultarme en los comentarios, que no serán borrados. Y recordad que no donéis absolutamente nada de dinero a ningún youtuber. Recordad que vuestro dinero lo necesitan muchísimas asociaciones para luchar contra el cáncer infantil y los niños con inanición, que son causas con las que yo me solidarizo, o si tenéis alguna causa con la que vosotros queréis estar comprometidos, ya sea animales de compañía o el VIH,
ayudas para países tercermundistas, Palestina o lo que os dé la gana, dar el dinero a esas asociaciones y dejar de donárselo a youtubers. Ganamos dinero de los anuncios. Mendigar es asqueroso. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo, espero que más relajado.